Buenos días, vamos a dar continuidad a esta interesantísima actividad científica. En esta ocasión, quienes habla, la doctora Ludmila Esteves, residente de primer año de cardiología. Trataremos de abordar en unos minutos un tema muy importante y que está muy de moda, pues día tras día nosotros en nuestras consultas recibimos un sinnúmero de pacientes que luego de haberse recuperado del COVID-19 persisten con sintomatología a nivel cardiovascular. Es por esto que no podemos dejar de hablar acerca del síndrome post-COVID-19 y corazón. Para ninguno de nosotros es un secreto que la pandemia del COVID-19 ha tenido un impacto global sin precedentes en la salud pública y en la economía de todo el mundo. Inicialmente, cuando comenzó la enfermedad en Wuhan, China, se pensaba que esta era una infección que causaba una neumonía grave. Hoy por hoy sabemos que aunque esto puede ser verdad, esta es una enfermedad realmente multiorgánica que afecta desde el cerebro hasta los dedos de los pies. Se ha reportado que después del sistema respiratorio, el sistema cardiovascular es el más afectado y es el que tiene más implicación pronóstica en el virus. De hecho, vale la pena considerar el SARS-CoV-2 en el contexto de otros coronavirus, ya que históricamente los coronavirus no se han asociado a daño miocárdico y el COVID-19 sí lo ha hecho. Un análisis de la evidencia científica disponible en individuos con síntomas persistentes del COVID-19 publicado por el National Institute for Health Research reveló que el COVID-19 puede no ser un síndrome, sino hasta 4 síndromes: síndrome post-cuidados intensivos, síndrome de fatiga postvírica, daño orgánico permanente y COVID-19 persistente. Este artículo incluyó un análisis de pacientes que tenían síntomas recidivantes, tanto hospitalizados como no hospitalizados, y se informaron afecciones persistentes, no solamente a nivel del sistema respiratorio y sistema cardiovascular, sino también cerebro, hígado, intestinos, riñones, entre otros órganos. A nivel cardíaco, las sintomatología más frecuentemente reportadas fueron palpitaciones residuales y taquicardia persistente. Y aunque muchos pacientes se restablecieron al cabo de 2 a 3 semanas, se han notificado un número creciente de casos de COVID-19 persistentes, pudiendo tardar hasta 2 o 3 meses o incluso más en volver a la condición normal. Más de 9 meses después de los picos que ocurrieron en Wuhan, China, luego en Lombardía, en Italia, en España, en la ciudad de Nueva York y en varios países de América Latina y el mundo, todavía tenemos información limitada sobre los efectos tardíos del SARS-CoV-2 en el sistema cardiovascular. Los estudios informan que la incidencia a nivel de las complicaciones cardiovasculares varían entre un 12 a un 78%. Esto, lógicamente, va a depender de la población estudiada y del método utilizado. Entonces, ¿cuáles fueron las complicaciones comúnmente vistas en estos pacientes? Pues miocarditis, infarto agudo del miocardio, evento cerebrovascular, arritmias. Esto ya lo hablaron los disertantes anteriormente, desde taquicardia sinusal persistente, bradicardia sinusal, fibrilación auricular, trastornos de la conducción, pericarditis. En los niños también se ve muy frecuentemente un síndrome inflamatorio multisistémico, también el shock cardiogénico e incluso la muerte. Recientemente se publicó en la revista Circulation un artículo sobre la urgente necesidad de realizar estudios de los efectos a largo plazo del SARS-CoV-2 en el sistema cardiovascular, ya que las morbilidades cardiovasculares son de importancia crítica para reconocer y mitigar la infección activa. Más allá de la fase aguda, ¿cuáles son los riesgos tardíos para la salud en el COVID-19 y en particular las complicaciones cardiovasculares? Publicaciones recientes han intentado y han iniciado el proceso de determinar hasta qué punto el SARS-CoV-2 puede afectar la aptitud del sobreviviente, y lo que informó, señores, es preocupante. Los estudios
que se requieren para comprender los efectos cardiovasculares a largo plazo del COVID-19 van desde laboratorios como troponina ultrasensible, PCR, dímero D, la realización de autopsias, imágenes como el ecocardiograma, resonancia magnética cardíaca, electrocardiograma y pruebas funcionales. Es decir, que necesitamos la realización de un enfoque multidisciplinario para estimar la frecuencia y la gravedad de las complicaciones cardiovasculares en el COVID-19. Se realizó un estudio por Putman y colaboradores donde analizaron si existe daño miocárdico residual tras la enfermedad del COVID-19. Para ello analizaron una cohorte de 100 pacientes con enfermedad superada reciente evidenciada por PCR, donde realizaron prueba de resonancia magnética cardíaca a todos los pacientes. Ellos compararon los hallazgos clínicos y de resonancia magnética de los pacientes con un grupo control de 50 pacientes sanos y otro grupo de 57 pacientes que tenían factores de riesgo cardiovascular. En el grupo post-COVID, 53% de ellos eran masculinos y un 49%, una edad media de 49 años. De los 100 pacientes, 67 fueron recuperados en su domicilio y 33 tuvieron que ser ingresados. El intervalo promedio entre el diagnóstico de COVID-19 y la realización de la resonancia magnética fueron 71 días. Es decir, que en el momento de realizar la resonancia magnética, o sea, 71 días después del paciente saber que tenía COVID-19, aún persistían estos pacientes con disnea persistente en un 36% de los casos, dolor torácico atípico en 17% de los casos y palpitaciones en 20% de ellos. Además, la troponina T ultrasensible era detectable en 71 pacientes y estaba marcadamente elevadas en 5% de ellos. A nivel del grupo control, en comparación, los pacientes recuperados de COVID tenían un ventrículo izquierdo con una fracción de eyección ligeramente reducida. Asimismo, tenía un aumento discreto del volumen y de la masa del ventrículo izquierdo. Un 78% de los pacientes tenían hallazgos anormales en la resonancia magnética, incluyendo un aumento del T1 nativo y del T2 nativo. Es decir, que podemos con este estudio concluir que la resonancia magnética cardíaca es capaz de detectar alteraciones cardíacas casi el 80% de los pacientes recientemente recuperados de COVID-19 y encontrar alteraciones sugestivas de inflamación miocárdica activa en un 60% de los casos. Estos hallazgos indican la necesidad de una investigación continua de las consecuencias cardiovasculares a largo plazo del COVID-19. Más recientemente, Rafal y colaboradores realizaron un estudio no controlado en 26 atletas con SARS-CoV-2 confirmado por PCR entre junio y agosto en la Universidad de Ohio, Estados Unidos, donde también utilizaron las imágenes de resonancia magnética para examinar los efectos de la infección por el COVID-19 en el corazón. Y los hallazgos evidenciados fueron signos sugestivos de miocarditis en 4 de 26 atletas. 2 de los 4 pacientes que mostraron signos de miocarditis no tenían síntomas, a pesar de haber tenido una PCR positiva. Otros 12, 46%, mostraron realce tardío de gadolinio, de los cuales 8 tenían realce tardío de gadolinio sin elevación de T2, lo que sugiere una lesión miocárdica previa. Sin embargo, otro artículo de consenso de expertos recomendó una convalecencia de 2 semanas aproximadamente, seguida de ninguna prueba cardíaca si el paciente era sintomático, y si el paciente tenía síntomas, aunque fueran leves, pues realizarle un electrocardiograma y un ecocardiograma transtorácico en los atletas para volver a realizar deportes competitivos. Sin embargo, desafortunadamente, la ausencia de un grupo control en este artículo y también la escasa cantidad de pacientes, pues dificultan realizar una conclusión en este estudio. Aparte de los estudios anteriormente mencionados que fueron con imágenes, se realizó otra investigación, pero en este caso en autopsias,
para evaluar las características patológicas de la lesión miocárdica asociada a COVID-19 en los pacientes ya fallecidos. Esta fue la primera serie con un examen histológico cardíaco extenso, con un estudio multicéntrico internacional, donde se evaluaron 21 autopsias en pacientes con COVID-19 y los hallazgos fueron miocarditis linfocítica en un 14% de los casos, infiltración intersticial de macrófagos en un 86% de los casos, pericarditis leve en un 19% de los casos, lesión aguda en el ventrículo derecho un 19%, también afectación a nivel del endocardio, 14%, y también en las arterias coronarias. Este estudio aún es relativamente pequeño y no cuenta con el poder estadístico suficiente para también realizar conclusiones. De los 21 pacientes, de las 21 autopsias estudiadas, 7% de ellos tenían antecedentes de enfermedad cardiovascular, 4 tenían fibrilación auricular, 12 tenían cambios en el electrocardiograma y 16 alteración a nivel de la troponina. Para abordar esta brecha que, como hemos visto a lo largo de la conferencia, Photoshop COVID es un estudio que se estableció y se financió para realizarse a largo plazo, reclutando a 10,000 pacientes que han sido hospitalizados con COVID-19. Esto se va a realizar en el transcurso de un año, se van a realizar evaluaciones clínicas para rastrear a los pacientes y así obtener una imagen completa del impacto que ha tenido el COVID-19 en los resultados de salud a más largo plazo en todo el Reino Unido. Luego, este equipo va a desarrollar ensayos de nuevas estrategias de atención clínica, incluidos tratamientos personalizados para los pacientes y así mejorar su salud a largo plazo. Como conclusión, podemos decir que la afectación cardíaca después de la fase aguda del COVID-19 no se conoce exactamente, por lo que amerita la realización de estudios multidisciplinarios con poblaciones representativas que incluya adolescentes y variabilidad de sexos y etnias incluidas apropiadamente. Que hasta el momento sabemos que los síntomas más frecuentes a nivel cardiovascular en el síndrome post-COVID son disnea persistente, palpitaciones residuales, dolor torácico atípico. Sin embargo, aún queda mucho por indagar. Es por ello que recomendamos que las personas que están recuperando el COVID-19 se mantengan pendientes de estos síntomas y que consulten a su médico o cardiólogo tratante. Si, por ejemplo, presentan una mayor falta de aliento, falta de respiración, si presentan dolor en el pecho, inflamación de tobillos, palpitaciones en el corazón o un ritmo cardíaco irregular, si no pueden acostarse plenamente sin que se corte su respiración, si se despiertan por las noches por falta de respiración, si tienen mareos, pues deben acudir a su médico cardiólogo. Finalmente, ¿qué va a ocurrir con este daño al corazón? ¿Hacia dónde van a evolucionar nuestros pacientes? Este es un reto de la cardiología actual cuya respuesta no se conoce. Muchas gracias por su atención.